En el verano de 2024, un silencio antinatural se había apoderado de un hangar en los extensos campos de Nebraska. Dentro, un titán de metal de 1.2 millones de dólares, el Air Tractor AT-802 guardaba un silencio insultante. Durante semanas, esta maravilla de la aviación agrícola había desafiado a un cónclave de los mejores ingenieros del país. 12 especialistas, hombres y mujeres con décadas de experiencia forjada en gigantes como Boeing y la NASA, se enfrentaban a un enigma que erosionaba su prestigio con cada día que pasaba. El motor Pratt & Whitney se negaba a mantener la potencia, y con él, se desvanecían contratos millonarios y la reputación de la empresa AeroAgricorp. El ingeniero jefe, James Morrison, un veterano con 25 años de carrera, contemplaba la aeronave con una mezcla de reverencia y desesperación. Su equipo lo había intentado todo: desmontajes completos, reemplazos de componentes por valor de $200.000 y consultas con expertos de 3 países. Pero la máquina, como si tuviera voluntad propia, se resistía. Cada prueba fallida era un golpe más a su confianza, una grieta en los cimientos de su carrera. Lo que estaba en juego no era solo un avión, era la certeza de que la lógica y la experiencia siempre prevalecen. Mientras la frustración se solidificaba en Nebraska, a miles de kilómetros, en Guadalajara, México, una joven de 22 años llamada Sofía Hernández empacaba sus maletas. Era estudiante de ingeniería mecánica, pero su verdadera formación no provenía de las aulas, sino del taller de su abuelo. Allí, entre el olor a grasa y metal, había aprendido a escuchar el lenguaje secreto de las máquinas. Su abuelo, un mecánico que reparaba tractores desde los años 60, le había legado una intuición casi mística, una capacidad para sentir la vibración incorrecta o el sonido anómalo que ningún manual podía describir. Sofía no iba a Nebraska a resolver un misterio aeronáutico, sino a unas simples vacaciones familiares, invitada por su tío Ricardo, un mecánico en un pequeño aeropuerto cercano. La llegada de Sofía coincidió con el clímax de la desesperación en AeroAgricorp. El caso del Air Tractor rebelde era ya una leyenda local. Fue su tío quien, conociendo la curiosidad insaciable de su sobrina, logró una visita no oficial al hangar de la catástrofe. En el momento en que Sofía escuchó el motor fallar, su rostro cambió. No era la mirada de una estudiante curiosa, sino la de un médico reconociendo un síntoma familiar. Se acercó al equipo de Morrison, cuya cortesía apenas ocultaba su escepticismo ante aquella joven turista. La primera pregunta de Sofía descolocó a todos por su precisión. Han revisado la calibración del sistema de inyección considerando la altitud y las variaciones de temperatura estacionales específicas de esta región. Sarah Williams, la ingeniera de Boeing, respondió con un toque de impaciencia que fue lo primero que verificaron. Pero Sofía no se detuvo. En los tractores de mi abuelo, a veces el problema no está en los componentes, sino en cómo interactúan bajo condiciones muy específicas. Su enfoque no era el de los manuales, sino el de la experiencia vivida, una sabiduría práctica que veía el motor no como un conjunto de piezas, sino como un organismo vivo. La tensión alcanzó su punto de ebullición con la llegada del Dr. Michael Fitzgerald, enviado directamente desde la sede de Pratt & Whitney en Canadá. Era la encarnación de la autoridad corporativa, un ingeniero senior, arrogante, con un equipo de diagnóstico de $500,000 y cero paciencia para teorías no convencionales. Cuando Morrison, con cautela, mencionó las observaciones de Sofía, Fitzgerald la desestimó con una sonrisa condescendiente. Apreciamos la ayuda de aficionados, pero este es un problema técnico complejo que requiere experiencia profesional. Ese desprecio fue la chispa que encendió la determinación silenciosa de Sofía. Con una calma que desarmó a todos, se dirigió a Fitzgerald. Con todo respeto, doctor, creo que el problema no está en el motor, sino en cómo su sistema electrónico interpreta las condiciones de este lugar. La confrontación era clara, la sabiduría heredada contra la autoridad establecida, la intuición contra los datos puros. Sofía propuso una apuesta: denme 2 horas para probar una solución simple. Si funciona, el problema está resuelto. Si no, aceptaré sin dudar la autoridad de su equipo. Su arma secreta no era una herramienta, sino el conocimiento que había extraído de sus meticulosas notas y de una llamada a su abuelo. «Mijo», le había dicho el anciano, «los motores modernos son inteligentes, a veces demasiado para su propio bien. Busca algo que el sistema esté sobrecorrigiendo». Sofía había identificado un patrón: los fallos ocurrían en un cóctel ambiental muy específico de las tardes de Nebraska. Su teoría era audaz y simple: el sensor de temperatura del aire, aunque funcionaba perfectamente, enviaba datos que, combinados con la presión barométrica local, hacían que el sistema electrónico redujera el combustible erróneamente. Estaba sobrecompensando. Ante la presión del CEO de AeroAgricorp, desesperado por una solución, Morrison dio luz verde a la prueba de Sofía, para profundo disgusto de Fitzgerald.
El momento de la verdad llegó a las 3 de la tarde, bajo las mismas condiciones que habían garantizado el fracaso. Sofía, con una precisión quirúrgica, realizó un ajuste mínimo en el software, una recalibración del 4,2% en la curva de compensación de temperatura. El hangar se sumió en un silencio tenso. Morrison encendió el motor. El rugido fue limpio, puro. Aumentó la potencia. El motor respondió sin una sola vacilación. Minuto tras minuto, el Air Tractor mantuvo una potencia estable, constante, perfecta. Los equipos de diagnóstico de $500,000 de Fitzgerald solo podían confirmar lo que los oídos ya sabían. El problema de semanas, el enigma de millones de dólares, había sido resuelto por un ajuste que tomó minutos, ideado por una estudiante de 22 años. El doctor Fitzgerald, con el rostro pálido, se acercó a Sofía. El hangar entero contuvo la respiración. Señorita Hernández, dijo, su voz despojada de toda arrogancia, su diagnóstico era correcto. Ha identificado algo que nuestras miles de horas de pruebas pasaron por alto. La revelación fue aún mayor cuando se dieron cuenta de que la solución de Sofía no solo arreglaba ese avión, sino que exponía una vulnerabilidad sistémica en cientos de aeronaves que operaban en condiciones similares. El legado de ese día trascendió el hangar. Pratt y Whitney implementó los ajustes Hernández en toda su flota del Medio Oeste, mejorando la eficiencia y la seguridad. La sabiduría práctica de los talleres mexicanos se convirtió en objeto de estudio en el MIT. Pero el impacto más profundo fue en las personas. Morrison y su equipo aprendieron que la tecnología más avanzada es incompleta sin la intuición humana. Y Sofía, de regreso en Guadalajara, confirmó la lección más grande de su abuelo: las máquinas no mienten. Demostró que a veces, para entender el lenguaje de los sistemas más complejos, primero hay que aprender a escuchar el silencio y las verdades que éste revela.